Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. En este video les mostraré a cómo empezar con la terminal en Linux, utilizando la shell Bash. Aunque existen varias shells disponibles en Linux, Bash es la más común y popular. Si eres nuevo en Linux y en la línea de comandos, no te preocupes. Este video está diseñado para guiarte a través de conceptos básicos y ayudarte a sentirte más cómodo utilizando la terminal. Así que sin más que decir, empecemos. Lo primero que debes hacer, aunque es muy obvio y posiblemente ya lo hayas hecho, es identificar el emulador de terminal que usas. En pantalla estarás viendo los más comunes. No te preocupes si hay varios y te confundes, todos sirven para lo mismo, que es poner comandos. Por supuesto que se diferencian en características, pero en este video son irrelevantes. Luego de esto revisa que si estés usando Bash y no otra cosa, si no, pues varias de las cosas que verás en este video no servirán. Ahora ya que estamos completamente listos para aprender a usar la terminal, primero debemos aprender algunas cosas básicas. Lo primero es el pad. El pad es la ruta donde se encuentran los binarios, o sea, los comandos que podrás ejecutar. Por ejemplo, lo más común es que user barra bin esté incluido en tu pad. Por supuesto, puedes poner más de una ruta como pad. Si queremos ejecutar un comando que está dentro de una carpeta, ponemos punto barra ruta del comando, por ejemplo, punto barra paro. Los segundos son los argumentos. La gran mayoría de comandos necesitan argumentos para ejecutarse. Por ejemplo, el comando ls. Este comando muestra el contenido del directorio actual. Con barra L puedes ver la información avanzada, con S su tamaño, y si usas dos barras color se verá con colorines. En la mayoría de casos puedes mezclar los argumentos que sean de una sola letra. Por ejemplo, puedes poner ls barra lsh y me mostrará la información por la L, su tamaño por la S, y H sirve para representar por kilobytes, megabytes, etc. Sin embargo, si quieres usar esto con color no podrás mezclarlos y debes poner por ejemplo ls menos lssh doble menos color. El tercero es cómo se manejan las rutas. Si quieres abrir una carpeta que está dentro de otra carpeta, por ejemplo, usas un slash para separar. Ahora, si una carpeta o archivos tiene espacios, lo pones entre comillas. Si quieres identificar un archivo que está dentro de tu carpeta actual, pones punto slash. El punto es el identificador de la carpeta actual. Ahora, si quieres acceder a una o varias carpetas de atrás, son dos puntos. Por ejemplo, en una cadena que sea punto punto slash punto punto slash punto punto slash, está retrocediendo tres carpetas. Y en este comando cat punto punto slash hola, estoy mostrando el contenido de un archivo en una carpeta anterior. Como recomendación, si presionas tabulador, este te autocompletará. Este es útil para no equivocarse con los nombres. El cuarto y último son las variables de entorno. Estas variables las ocupan varios programas o comandos para determinar su funcionamiento o simplemente dar información. Puedes ver todas las variables declaradas con env. Si quieres ejecutar un comando con una variable, simplemente la declaras antes del comando, como se ve en pantalla. Si quieres declarar una variable en una sesión, simplemente pones export al inicio. Ahora, ya sabiendo estas cosas básicas, es hora de los comandos. Como dije al inicio, los comandos no son fijos, sino que son dinámicos y dependerá de los que tengas en el pad. Pero hay comandos que sí o sí estarán, ya que son estándares de Unix. Y si te quieres manejar bien por la terminal tendrás que aprendértelos. ls, como dije anteriormente, sirve para listar un directorio. Si lo ejecutas así sin más, listará el directorio actual. Pero si pones una carpeta como argumento, listará el directorio de la carpeta. Si le haces ls a un archivo, este mostrará información sobre el archivo. cd. Este comando cambia el directorio actual. Básicamente es como si abrieras una carpeta en el gestor de archivos. Así puedes manejarte por los directorios fácilmente. mkdir. Este comando crea un directorio. Touch. Este comando crea un archivo vacío. cp. Este comando copia un archivo directorio. Si no usas un argumento, de primera no te dejará copiar un directorio si tiene archivos dentro. Para eso ocupas "-r", que significa recursivo. mv. Este comando mueve un archivo directorio. A diferencia de cp, no necesita un R para mover recursivamente. mv sirve también para renombrar archivos. rm. Este comando elimina un archivo directorio. Al igual que cp, necesita "-r" para remover recursivamente. Puedes usar "-i" para que te pregunte por cada archivo y "-f" para forzar borrar un archivo,
aunque este último no suele ser recomendable. Cat. Este comando muestra el contenido de un archivo. Ten cuidado porque si muestras el contenido de un archivo que no es texto, un video por ejemplo, se puede corromper la terminal actual y tendrás que cerrarla y volverla a abrir. Grep. Este comando busca una cadena de texto en un archivo, o en la salida de otro comando. Luego explicaré bien esto último. Por ejemplo, si hacemos grep archivo 1, nos mostrará si hay alguna coincidencia dentro del archivo 1. Sudo. Este comando sirve para ejecutar un comando como root. También está su, pero este es menos seguro que sudo en algunos aspectos. Sudo nos pedirá la contraseña de usuario y su la contraseña de root. También podremos hacer sudo su para acceder a una shell de root con nuestra password. En principio pueden no tener lógicas, pero en algunas configuraciones la contraseña de root es distinta a la contraseña de él o de los usuarios. Ahora, estos son los comandos más útiles, pero hay muchísimos más para aprender. Igual estos sirven para manejarte de manera básica. Si buscas documentación acerca de los comandos, tienes el comando man, que significa manual, y te mostrará el manual del comando. También puedes acceder a manuales en línea como el de Debian, Arch o Void. También puedes usar el argumento help con algunos comandos para obtener información básica sobre cómo utilizar el comando. Ahora, algo más avanzados son los pipes y los streams. Estas son herramientas importantes para el manejo y procesamiento de datos. Ambos se utilizan para transferir datos entre procesos de manera eficiente. El pipe, o tubería en español, aunque es raro que alguien lo llame tubería, es una conexión unidireccional entre los procesos, donde la salida de un proceso se conecta directamente a la entrada de otro proceso. Esto permite que los datos fluyan de un proceso a otro sin la necesidad de un almacenamiento temporal en un archivo intermedio. Los pipes son útiles para la comunicación entre procesos. Para crear un pipe, utiliza el carácter que ves en pantalla. Por otro lado, los streams son una forma de transferir archivos de manera continua entre procesos, en lugar de transferir todo el contenido de un archivo o de una entrada de usuario a la vez. Los streams transfieren datos en bloques más pequeños o incluso de forma continua. Los streams se utilizan para la entrada y salida de datos en muchos programas de Unix, incluyendo la propia shell. Los streams pueden ser de entrada, salida o error estándar, y se pueden redirigir a otros procesos o archivos utilizando los operadores mayor que y menor que. Ahora vayamos a los ejemplos. Para enviar la salida de un comando a la entrada de otro comando, por ejemplo ls grep archivo.txt, este ejecutará el comando ls para listar los archivos dentro del directorio actual, y luego enviará la salida al comando grep, que buscará la coincidencia. Para combinar varios comandos en una sola línea de comandos, por ejemplo cat archivo1.txt, pipe, grep texto, otro pipe, wc-l, esto leerá el contenido del archivo archivo1.txt con el comando cat, buscará todas las líneas que contengan la palabra texto con el comando grep, y luego contará cuántas líneas coinciden con la búsqueda con el comando wc. Ahora, en el caso de los streams, para redirigir la salida de un comando a un archivo en lugar de a la pantalla, por ejemplo ls, el stream de mayor que archivos.txt, este ejecutará el comando ls para listar los archivos del directorio actual, y luego escribirá la salida en el archivo archivos.txt, en lugar de mostrarlos en pantalla. Para enviar la entrada de un archivo a un comando, en lugar de escribirla manualmente, por ejemplo podemos usar grep texto, el stream menor que, archivo.txt. Esto buscará la palabra texto en el archivo archivo.txt. Para enviar la salida y los errores estándar de un comando a diferentes archivos, por ejemplo ls no existe.txt 1, stream mayor que, salida.txt 2 mayor que, errores.txt. Este ejecutará el comando ls, pero como el archivo no existe.txt precisamente no existe, generará un error. La salida del comando se escribirá en el archivo salida.txt y los errores generados se escribirán en el archivo de errores. Esto es un poco más confuso, pero ejemplificando, el 1 significa que el proceso se terminó de manera correcta, y el número 2 significa que el proceso se terminó con un error. Esto posiblemente lo hayas visto cuando un programa se termina de manera inesperada y muestra el número de error. En Unix hay varios números de errores, pero en este caso los más básicos son 1 y 2. En una visión general, los pipes sirven para enviar salidas de un comando a otro comando, mientras que los streams sirven para redirigir información directamente. En el caso de los streams, lo más común es que uses el mayor que para enviar un archivo.
Como penúltimo tema tenemos el bash rc. Este archivo nos permite ejecutar comandos cuando la shell se inicia. En principio puede parecer algo que no necesitemos, pero por ejemplo podremos declarar cosas como variables, como se ve el PC1 y los aliases. Ahora, ¿qué es un PC1 y un alias? Es simple. El PS1 es básicamente el prompt, o el texto que ves antes del comando. Este es totalmente personalizable con un poco de conocimiento, aunque hay herramientas que te generan un prompt de una. Los aliases son básicamente una forma de recortar un comando. Para crear uno simplemente pongo la siguiente sintaxis: alias, atajo, igual, entre comillas mi comando. Por ejemplo, si quiero ejecutar ls pipe wc-l, que sirve para mostrar el número de archivos en una carpeta, tendría que poner alias dn igual, entre comillas, ls pipe wc-l. dn es el alias que yo escogí, pero puede ser cualquiera. Si pones como alias el nombre de un comando que ya existe, por ejemplo ls, este simplemente se sobrepondrá al ejecutarlo. Por ejemplo, en este alias ls igual, entre comillas, ls menos lh doble menos color, al ejecutar ls se ejecutará el alias y no el ls de manera normal. Ahora, si queremos remover un alias de manera temporal, es el comando unalias. Finalmente, es útil conocer algunos de los atajos de teclado útiles para hacer que tu experiencia en la terminal sea la más eficiente. Primero empezaré con los comandos que puedes usar hasta en el TTY, y luego otros que solo te funcionarán en la mayoría de los emuladores de terminal gráficos. Con la flecha arriba puedes acceder al historial de comandos previos, y con la flecha abajo retrocedes en el historial. Control C. Este atajo interrumpe la ejecución del comando actual. Control Z. Este atajo detiene la ejecución del comando actual y lo coloca en segundo plano. Si quieres volver al programa, simplemente ejecutas el comando fg. Mucho ojo, porque si mandas a forward a varios procesos y ejecutas fg a secas, no te dejará escoger. Para eso debes ejecutar fg2 por ejemplo, y te enviará al segundo proceso que mandaste al background. Control D es un equivalente a exit. Este atajo cierra la sesión actual de la terminal. Control L es un equivalente a clear. Este atajo limpia la terminal actual. Tab o tabulador. Este atajo completa automáticamente el comando o archivo que estás escribiendo. Control A te lleva al inicio de la línea. Control E te lleva al final. Control K borra lo que está a la derecha del cursor. Control U borra todo lo que está a la izquierda. Alt F te lleva una palabra hacia adelante. Alt B hacia atrás. Alt más backspace o la tecla de borrar borra la última palabra. Alt más punto usa el argumento del comando anterior. Si por alguna razón no te sirve una de las flechas del teclado, tienes alternativas como Control F derecha, Control B izquierda, Control P arriba y Control N abajo. Ahora, en cosas que solo te funcionan en los emuladores de terminal y puede variar según en el emulador de terminal, Control Shift C sirve para copiar. Si quieres pegar, Control Shift V. Shift más Page Up o Page Down sirve para hacer scroll con el teclado, lo que puede resultar más rápido que usar el scroll del mouse. Control más las dos teclas que estén a la derecha del 0 sirve para cambiar el zoom. Aquí concluyo la guía. Ahora tienes una comprensión básica de cómo utilizar la terminal en Linux utilizando la shell bash. Como dije al inicio, hay varias shells en Linux y Unix, pero bash es el más común. Aún así, espero que esta guía te haya sido útil y te sientas más cómodo utilizando la línea de comandos. Si tienes alguna pregunta o comentario, puedes comentarlo con total libertad en los comentarios. Eso fue todo. Adiós.